Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa Educa TIT, Educación Transversal y Transdisciplinaria. Les saluda Caterine Vegazuela. Hoy tenemos un tema muy importante a abordar. Trataremos sobre la corrupción en los gobiernos regionales y locales y la especulación de precios en plena pandemia del COVID-19. Y para tratar sobre este asunto, que obviamente es coyuntural, tenemos al especialista en ética y ciudadanía y además antropólogo social, Roger Villarreal Castillo, quien muy amablemente ha aceptado la invitación para poder profundizar sobre este tema tan importante. Bienvenido, Roger. Muchas, Katy. Katy, gracias. Gracias por la invitación. Estoy contento nuevamente de estar presente en tu programa y discutamos de estos temas tan trascendentales y que me parece necesario debatirlo, conversarlo, consensuarlo y sobre todo informarlo. Creo que eso me parece más importante. ¿Cuáles son los factores que influyen para que las autoridades de los gobiernos regionales y locales cometan actos de corrupción en plena pandemia, en un contexto de vida o muerte? El contexto es muy complejo. Primero hay que tener en cuenta el grado de responsabilidad, y hablamos de una responsabilidad política, que en este caso corresponde a las autoridades, tanto locales como regionales. Y sobre todo, el problema está en que ellos tienen que responder a la ciudadanía. Y eso también es necesario que lo reconozcan. Algo que hemos podido ver, pues, esta situación es lamentable porque ellos están allí ocupando estos cargos porque han sido elegidos democráticamente. Eso, de alguna manera, hay que mencionarlo, hay que decirlo. Y han habido estos casos de corrupción en diferentes localidades, en diferentes regiones. Y una noticia incluso que a mí me ha generado bastante incomodidad, te lo digo yo como trujillano, lo que ha ocurrido hace pocas horas en el gobierno regional de La Libertad, que ha organizado un desfile de modas. No sé si lo has podido ver en redes sociales, lo pueden incluso, en este caso, a quienes nos están viendo, lo pueden buscar en redes sociales, en Facebook, ¿no? Y no es broma, incluso, por ejemplo, lo que les voy a enseñar a continuación, voy a compartir pantalla para que vean de alguna manera un poco esta situación tan compleja. Gobierno Regional La Libertad. No tengo yo que inventar, es la página oficial que ustedes van a encontrar en el portal. Antes que lo borren, por eso estoy que lo estoy poniendo en este momento, hace 6 horas, en vivo, presentación de innovadores diseños de equipos de protección personal para nuestros héroes de la salud. O sea, y es algo realmente, pues, innecesario. Un desfile de modas para eso. O sea, pónganse a pensar, yo les digo en este caso a mis amigos de La Libertad, ¿cuánto creen que en este caso el gobierno regional va a destinar de fondos para organizar este desfile? Yo les pregunto eso. Por esas flores que están ahí, el presupuesto. Por la bendita alfombra, los invitados, ¿cuánto eso va a costar? ¿Cuánto de alguna manera lo van a ellos a poner escrito como fondos destinados para hacer este desfile? Entonces, de alguna manera, ¿qué está pasando? No se están destinando realmente el presupuesto para poder de alguna manera hacer frente a este problema del COVID. Y sobre todo vamos a encontrar en otras municipalidades, recordemos Breña, como hemos visto estos casos, donde lamentablemente incluso hasta un difunto ha recibido canasta. Y este difunto ha fallecido en España. Vamos a encontrar personas que supuestamente han recibido 2 canastas. Y cuando ha ido a la prensa, recibió solamente una. ¿Qué pasa con estas canastas entonces? De alguna manera, se entiende que el gobierno central, y eso es un poco también la crítica, que todo he escuchado yo alrededor que lo quieren ya destruir a Vizcarra. Ok, entiendo que se está cometiendo errores por parte del gobierno central, lo reconozco, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que hay una gran responsabilidad por parte de los gobiernos regionales y locales. Ha habido un presupuesto destinado a ellos y no se está manejando de una manera adecuada. Entonces, el problema está allí. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de ellos? Ellos te van a decir, no, nosotros estamos comprando canastas. Me gustaría ver en este caso, y eso invito a que los ciudadanos estén mucho más atentos,
en fiscalizar, ¿no? Cuando incluso participemos también de lo que es el presupuesto participativo, valga la redundancia, es importante saber qué se está haciendo con ello. Entonces, si nosotros los elegimos a ellos democráticamente por elección, pues también de alguna manera tenemos, en este caso, el derecho de exigir dónde se están destinando estos presupuestos, si están yendo realmente a donde se necesitan. Mucho se habla, por ejemplo, también en el hecho de que, a ver, por ejemplo, a mí no me llegó el bono, algunos van a decir, yo no he recibido bono, y empiezan a que Vizcarra no está cumpliendo, etcétera. A ver, perdónenme, el sistema de focalización, que en este caso lo hace la municipalidad, ¿ok? Junto con el Ministerio de Economía, ¿ya? Entonces, si no te han focalizado, no te han identificado como persona vulnerable o en condición de pobreza y pobreza extrema, pues la responsabilidad es de tu alcalde. O incluso diría de tu alcalde anterior. Entonces, tú ya quieres de alguna manera el hecho de culpar al presidente de que ha asumido este cargo. Incluso algunos me dicen, no lo hemos elegido. Ok, dirán eso, pero forma parte de la plancha original que estaba, en este caso, representada inicialmente por Pedro Pablo Kuczynski. Claro. El segundo al cargo, Vizcarra, y la tercera al cargo sería en este caso Mercedes Arauz, que eso lo tenemos claro y lo sabemos, ¿no? Sí. Justo sobre Entonces, ese tema, sí. hay que alinearnos a lo que dice la propia Constitución y hay que tener en cuenta cuáles son los lineamientos que tiene que hacer cada uno de ellos. Lamentablemente, lo que estamos viendo en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales es que están ellos jalando agua para su molino. Entonces, tú vas a ver incluso desde adquirir las pruebas rápidas, cuál es el procedimiento, ves que organizan desfiles de modas, ¿no? Como en este caso puedes ver ahí. Comparto ahí. Significantes, ¿no? Que no aportan en este contexto que es necesario. Claro, ves la gente. Amigos, nos encontramos desde la Casa de la Identidad del Gobierno Regional de la Libertad, donde se realizará la presentación de los equipos de protección personal en el marco del programa Cómprale a la Libertad, donde se mostrarán diversos diseños y modelos innovadores realizados por nuestras MIPES liberteñas, que ellos han creado diversos modelos. Respecto. No le encuentro necesario hacer todo esto. O sea, no le veo relevante. O sea, desde presupuesto podemos destinar a ver más pruebas, a ver incluso, por ejemplo, insumos que pueden ser utilizados por el personal médico. Hemos visto la gran cantidad de adulteración de productos. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Entonces, ya pues, ciudadanos de una manera despierten. La situación está de alguna manera en que si nosotros hemos colocado a ellos en este espacio, tengamos en cuenta eso. Están ahí por nosotros. Exacto, ¿no? Analizar pues las próximas elecciones, ¿no? Bien a los candidatos, revisar su expediente, porque tampoco ni en la hoja de vida se puede confiar, ¿no? Con tantos datos falsos, ¿no? Que tantas denuncias hay de congresistas que han ingresado también, autoridades ediles también. Actualmente, te comento, ya al Ministerio Público, a través del juez anticorrupción, Omar Tello, a través de un medio, él dio la declaración indicando que hay hasta el momento 653 casos de corrupción en el Perú. ¿Cómo es posible esto en esta situación de pandemia? Y la mayoría de ellos se han realizado en el contexto del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Y seguramente se siguen dando, ¿no? Y van a seguir desarrollándose hasta que termine el año, ¿no? Porque obviamente las investigaciones van a ser mucho más rigurosas cuando baje el nivel, digamos, de infectados en el Perú, ¿no? Ante eso, ¿cómo lidiar con esta problemática constante de la corrupción dentro de este contexto de pandemia? Lo que pasa es que también es importante que la ciudadanía, de alguna manera, sea mucho más responsable al momento de tener presente el contexto. Estamos en una situación de emergencia. Eso quiero que quede claro, ¿ya? Estamos, por ejemplo, con inamovilidad por un tema de prevención. No es cuestión de capricho, de alguna manera, del gobierno,
en mantenernos encerrados y que de alguna manera esto se ha manifestado por un tema de que tienen que disminuir los contagios. Pero el problema también radica en que la ciudadanía no está respondiendo. Por eso justo cuando manifestaban el hecho de que no tengo que comer, no tengo cómo alimentarme, tengo familia que mantener, no tengo trabajo, se comprende y por eso de alguna manera se está viendo los mecanismos o las posibilidades para poder lidiar con ello. Ya se ha visto, por ejemplo, estrategias como la AFP, se ha visto también lo de la CTS, se ha visto, por ejemplo, incluso lo del bono, pero lamentablemente quienes están en los cargos, como en el gobierno regional y gobiernos locales, están aprovechando estas circunstancias, lamentablemente, para poder lucrar con ello. Y eso se llama incluso aprovecharse de una necesidad tan desastrosa por el tema de que estamos viviendo una pandemia terrible, donde, por ejemplo, estamos viendo de que no hay, por ejemplo, hay establecimientos que han cerrado, hay gente que se ha quedado sin trabajo, pero vemos, por ejemplo, que la municipalidad simplemente está aprovechando estas circunstancias para poder, de alguna manera, convertir esto en un negocio, ¿no? Sobre todo me pongo a pensar también, ¿dónde han comprado estos productos? Y posiblemente los inflen. Habría que ver y revisar nuevamente esta documentación, estas facturas, dónde han comprado tales productos. Y lamentablemente, pues, la gente simplemente se contenta con recibir. Y eso corresponde a una estrategia de los gobiernos locales y regionales de una política asistencialista. Acá tienes tu canasta, acá tienes tu pollo. Recordemos nomás un congresista que incluso en vez de estar ejerciendo sus funciones, empezó a repartir pollo. Perdónenme, eso no le corresponde a un congresista. Entonces, hay en este caso lineamientos que tienen que seguir cada una de las autoridades. Lamentablemente están sacando provecho de estas circunstancias y eso se basa más en una demagogia. Esa sería la palabra. Y muchos confunden democracia con demagogia. Entonces ustedes dirán, ¿qué es demagogia? Entonces me tomo la palabra, vamos incluso a revisar un texto que les voy a compartir, un breve diccionario de términos ambiguos, si es que lo pueden ver ahí, el título, ahí lo tienen. Sí. En este caso de Luis Carlos Bellido. Vamos a ver lo que es demagogia y un poco salir en este caso, del término, ¿no? Un poco esclarecerlo. Demagogia es la profanación y la desvirtuación de la democracia, porque elimina el carácter personal y se convierte en una manipulación de las masas. Entonces lo tenemos claro. Entonces veamos cómo muchas autoridades utilizan la demagogia, el palabreo, por decirlo así, para de alguna manera, pues, toma, te doy este víver, toma, te doy esta canasta, pero ¿qué estar haciendo de alguna manera irregularmente para poder generar un beneficio económico? Y lamentablemente esto lo vemos a ver años después, con más casos de corrupción que pueden aparecer. Entonces, esto se ha descubierto con lo del COVID, correcto. ¿Qué otras cosas más habrán o que van a aparecer posteriormente? Entonces, de alguna manera, hay que reflexionar sobre a qué autoridades elegimos, ¿no? Entonces, no convirtamos, en este caso, los cargos como la alcaldía y los gobiernos regionales en dinastías. Sepamos elegir, ¿no? Y sobre todo que una elección sea responsable. Como lo repito, ellos han sido elegidos democráticamente. Aún así la gente cuestione y diga, no, yo no he votado por esa autoridad, pues lamentablemente está allí. Otra situación que también me parece importante resaltar, ¿no? Y eso creo que lo vamos a ver muchos, y eso me recuerda mucho también a Sabater, ¿no? Cuando mencionaba esto del ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, ¿no? Y no es una situación de ofender. Para esto, nuevamente, voy a basarme en el texto de Sabater, no tengo por qué mentir, siempre saco los textos aquí, y lo voy a leer tal como lo dice, y me parece importante recalcarlo, en lo que manifiesta el propio autor, acerca de lo que las propias autoridades piensan del ciudadano. Entonces, rompamos eso. ¿Qué es lo que dice en este caso
o lo que piensa de alguna manera, el autor incluso hace referencia a esto, luego justo menciona aquí. Miren, el ciudadano favorito de las autoridades es el idiota. O sea, quien anuncia con fatuidad, yo no me meto en política. Como si eso fuera posible. Como si uno pudiera vivir en una sociedad política desentendido de esta actividad. Como si renunciar a política no fuese también una actitud política, y por cierto de las peores. Porque cede a otros, sin saberlo, la capacidad de tomar decisiones sobre lo que antes o después va a afectarnos. Y ahí tienes las consecuencias, Katy, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente Entonces, sí, ¿no? Las consecuencias de elegir mal a los representantes, ¿no? El poder también que tienen de manipulación, de convencer a la población para que voten con ellos. Y lamentablemente, valga la repetición, suelen hacer regalitos en plenas campañas para convencer a los ciudadanos, ¿no? El asistencialismo, el populismo, pues ya eso viene de décadas, ¿no? Sabemos quiénes son los exactamente, o padres sea, de esas es lo que yo los invito de alguna manera, y si este video llega a muchas más personas, ¿no? Este diálogo que estamos teniendo en este momento, pensemos de que nosotros elegimos a las autoridades locales y regionales por 4 años. Ese víver que te va a dar no te va a durar 4 años. Es momentáneo. O sea, Claro, no dejes que en este caso la voluntad política sea tu voto cueste un víver. claro, en Eso es todo lo que caso, también nos invita a reflexionar. claro, reflexionar al respecto y se tiene de todas maneras que informar, bueno, la población ya lo sabe, pero siempre indicando que incluso el Ejecutivo dio una cantidad de millones, destinó para los gobiernos regionales y locales. Así es. Y hay muchos de ellos que reciben, a ver, tienen ganancias, por decirlo así, por el canon minero, ¿no? Otros Así es. ingresos que les llegan, ¿no? Por Impuestos. impuestos. Entonces, tienen suficiente, ¿no? Aparte que anualmente el PBI, una parte del PBI se les reparte a ellos también, ¿no? Para que puedan, ¿no? También corresponde una fracción de ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el presidente Vizcarra ha tenido él mismo decir, voy a hacer el depósito desde el Ministerio de Economía, por decirlo así, para que puedan comprar y suministrar de víveres a su comunidad, por decirlo así, ¿no? Pero esa es otra crítica también que justo mencionas que escuché mucho de los ciudadanos. ¿Por qué ha hecho eso Vizcarra? Muchos dicen, ¿por qué no lo hace el gobierno? Perdónenme, el gobierno tiene que también hacer gestión. Tiene el MINSA, tiene el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, tienes también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer que está trabajando en este caso con mujeres que son víctimas de violencia. O sea, miren todo lo que tiene que hacer en este caso el gobierno central. Entonces, tiene que delegar, esa es la palabra, delegar esta responsabilidad a los gobiernos locales y regionales. ¿Quiénes más los van a hacer? Entonces, lo que ha hecho, como justo mencionas, es entregar estos montos a los gobiernos locales y regionales, ya ustedes encárguense de gestionarlo. Porque lo que también te va a decir el gobierno, bueno, si tu alcalde es corrupto y tu presidente regional es corrupto, pero tú lo has elegido. ¿Qué puedo hacer? Yo ya estoy de alguna manera cumpliendo con mi rol de brindar los recursos, pero si ellos están allí es porque ustedes han votado. O sea, tengamos en cuenta de que el gobierno central tiene también responsabilidades y tiene que también focalizar políticas, sobre todo, recordemos en este caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ellos han trabajado el tema del bono. El Ministerio de Salud está viendo todo lo que implica las pruebas rápidas, la calidad de atención de los pacientes. Pero fuera incluso, de los errores que haya tenido, claro, también tiene sus propias funciones que tienen que... Exactamente, las atribuciones que tienen que cumplir ellos cada uno. O sea, ¿qué? O sea, la gente quiere que venga el presidente incluso y empiece a entregar el bono así, como si nada. Esto ya lo estaba haciendo el bono en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lo de las canastas y víveres, eso lo ha hecho los gobiernos locales y regionales. Se tienen que entender que se delegan funciones. No podemos hacer todo. Por algo, de alguna manera, hay un fenómeno llamado, o mejor dicho, este proceso llamado descentralización. Es delegar funciones y cada gobierno regional va a cumplir un rol y una atribución en todo este contexto de la pandemia que estamos viviendo. No, de alguna manera sería un grave error. Entonces,
si esperamos que todo lo haga el gobierno central, entonces el gobernador regional te va a decir, entonces, ¿yo qué hago? Estoy acá de adorno. Deleguemos funciones. Esto de alguna manera tejer redes. Y eso es Claro. lo que de alguna manera establece el gobierno central. Pero ya están viendo los propios ciudadanos, ¿no? Que realmente pues sus gobernadores ediles no están cumpliendo con sus funciones y sobre todo Así es. están incurriendo en la corrupción, lo que es mucho más Ujú. grave, ¿no? Y Así es. realmente, y es inaudito porque tener más de 600 casos de corrupción, principalmente que vienen de gobiernos locales y regionales, es Ujú. muy preocupante estando en una situación de pandemia. Es Así es. inhumano, e incluso en otros países quizás que tengan un pensamiento más, no extremista, pero que un poco más duros, por decirlo así, pues Ujú. lo colocarían como un delito incluso de traición a la patria, no sé, porque en una situación así Exacto. es como que ir contra la vida de tu gente, de tu población, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que también, Katy, creo yo, y eso también es una concepción algo personal, es que las autoridades hacen uso mal de su poder. Ese es también otro problema. O sea, ese poder que le hemos otorgado de manera legítima mediante la elección, están haciendo un mal uso. Y ese es también otro problema, porque como están en estos cargos, simplemente dicen y pueden hacer y deshacer lo que a ellos les conviene. Incluso recordemos, puede que hayan habido incluso gestiones ediles muy buenas, pasadas, pero el nuevo puede ser un desastre. O incluso el que dejó también el cargo anterior haya incluso dejado desfalcado a la municipalidad, la haya dejado endeudada. Habían incluso, pensemos en municipalidades que debían hasta recibo de agua y luz. Solamente imagínate eso, o sea, hey, entonces lo que la gente paga, en este caso, en los predios y todo eso, ¿dónde está ese dinero? Pero, oh, qué casualidad, vas a encontrar que el alcalde, por ejemplo, recordemos lo que ocurrió con el caso del alcalde de La Victoria, ¿no? sí, Supuestamente debería vivir en La Victoria, pero el tenía anterior una casa en alcalde, La Molina. claro, el anterior alcalde, ¿no? Para hacer la El precisión. anterior alcalde, o sea, imagínense eso, o sea, veamos, o sea, estos casos de corrupción que estamos viendo con este anterior alcalde, que incluso se pertenecía a una mafia que estaba involucrada con los cupos, en Gamarra, algo que incluso el nuevo alcalde, que es Josh Forsyth, está luchando contra eso, incluso exponiéndose también, porque es toda una mafia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ha tenido él que andar con su seguridad. Muchos lo cuestionarán y todo eso, pero realmente está generando un cambio en el Distrito de la Victoria. Pero también de alguna manera, por eso les digo, no pidamos milagros a las nuevas autoridades por errores y delitos, porque hay que decirlo, que se han cometido en gestiones anteriores. Es O como sea, una los alcaldes estructura, ¿verdad? Que nuevos, cuando, perdón, uno quiere romper esa estructura, ¿no? Como que se así vuelve es. más fuerte porque hay otros elementos que están detrás de todo eso. Es lamentable, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho una autoridad edil en forma positiva, viene uno nuevo y lo destruye. No hay una continuidad. Y eso también pasa con el gobierno central, porque a veces viene, por ejemplo, el cambio de ministro, tiene otra ideología, tiene otra agenda, ¿no? Y, por ejemplo, lo que tenía armado el ministro anterior ya por aprobarse el proyecto, sácalo. No lo necesitamos. Exacto, Yo ya tengo ven, otra agenda. claro, ya ven otros aspectos, tal vez intereses personales Ujú. también. Bueno, son puntos que se debería investigar también a profundidad dependiendo de cada gobierno regional, con las necesidades que tiene Así es, cada uno de exactamente. ellos, ¿no? Ujú. Roger, quería consultarte, bueno, más que todo así conversar, ¿no? Ujú. A ver, otro tema también que está dentro de lo que tiene que ver acerca de la corrupción, Clarisa, pero no habría otras formas de que mis propios ciudadanos puedan, digamos, organizarse. Hemos visto, mira, mediante la prensa televisiva, desde hace un mes, que hay muchas Ujú. personas en extrema pobreza, ciudadanos que viven prácticamente en el cerro, por decirlo Ujú. así, que están, bueno, viven en el cerro, literalmente hablando, ¿no? Y se Ujú. exponen incluso no solamente al COVID-19, sino a enfermedades de neumonía, ¿no? Porque ya estamos pues en temporada de otoño-invierno, ¿no? Y la humedad en Lima pues es tormentosa, por llamarlo así. Entonces, estas personas desde hace semanas, es más, desde que empezó prácticamente el tema de la cuarentena, ellos se han unido, ¿no? Entre todos los vecinos
a realizar ollas común, por decirlo así, también una especie de club de madres. Y justo yo estaba pensando eso, digo, debe ser que eso faltaba o se dejó de lado, ¿no? Porque en la época de Marilena Moyano, pues, 80, inicio de los Claro, 90, claro, ese era un sostén bien fuerte, ¿no? O que tenían, sobre todo las mujeres de las comunidades más pobres o vulnerables de Lima, ¿no? Entonces, quizás eso se dejó de lado y ahora hay más individualismo por parte de las propias comunidades, digamos, más expensas o de pobreza en Lima, ¿no? Y ahora claro. como que se está focalizando más en unirse, ¿no? Con este contexto de la pandemia. ¿Tú qué piensas? ¿Deberían existir más de esas organizaciones de madres, principalmente, he visto que es liderado por mujeres, ¿no? Y que ellas mismas puedan coordinar con las autoridades ediles. ¿Cómo tú ves esta situación? Claro. Lo que yo pienso es que cada localidad que justo mencionas, que hablamos, por ejemplo, asentamientos humanos, comunidades, ¿no? Yo creo que es importantísimo identificar allí a los agentes claves. ¿Quiénes son los agentes claves? Líderes. Entonces los líderes de alguna manera también pueden, en este caso, ayudar a sus vecinos en situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, algo que mucho, yo he tenido experiencia en campo, en comunidades, en localidades que viven pobreza y pobreza extrema, por ejemplo, y se manifiesta mucho el aspecto de la solidaridad. Algo que muchas veces, por ejemplo, si un vecino tiene algún problema, los otros de alguna manera buscan cómo ayudarlo, ¿no? Mediante estos lazos de reciprocidad para poder de alguna manera ayudarlo. Recordemos incluso, Katy, la década de los 90. Yo incluso me acuerdo cuando trabajaba con mis estudiantes y les contaba, por ejemplo, sobre las polladas. Sí. Entonces ellos, jajaja, se reían mis estudiantes. Chicos, en los 90, muchas personas recurrían a estos medios para generar fondos y poder pagar tratamientos, poder incluso pagar deudas que se generaban muchas veces las familias, y era una forma de generar ingresos. Y tú veías, por ejemplo, que a veces alternaban. Un vecino hacía una actividad pro fondos, pasaban 2 semanas y el otro vecino también, e iban y colaboraban. Entonces, era una situación de reciprocidad que buscaban ellos los mecanismos para poder ayudar y subvencionar, ¿no? o solventarse algún problema que estaba sucediendo. Y a veces sucedía. Por ejemplo, alguien que tenía una enfermedad como el cáncer, una enfermedad muy grave, hacían actividades profundas. Esto en la actualidad también estamos viendo por un tema de que se está centrando mucho más en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, pensemos en niños, pensemos en ancianos, por ejemplo, ¿no? Y tú vas a ver que de alguna manera estas ollas comunes lo que buscan es ayudar a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, hemos visto incluso que, por ejemplo, las autoridades ediles identifican estos agentes claves para poder de alguna manera materializar esa ayuda y brindárselas, ¿no? Y se ven muy buenos reflejos y muy buena participación por parte de las autoridades. Pero es importante identificar estos líderes, ¿no? Porque, por ejemplo, también el hecho corresponde en poder canalizar este apoyo y que de alguna manera sea sostenible. Algo Claro. que también me parece importante, y eso incluso hasta me recuerda a este proverbio chino, que me parece también central, justo focalizarlo aquí, en vez de darle a tu hermano el pescado, enséñale a pescar. Claro. Entonces, no continuemos de alguna manera con el existencialismo, porque también se tienen que ver, en este caso, una gestión para que también podamos empoderar a la población a que pueda también solucionar sus problemas y sus dificultades. Claro, ¿No? y justo ahora en esta situación de pandemia, lo que viene a notar es que, según lo que hemos podido ver, bueno, imagen televisivas, claro está, Uh-huh. ese nivel de organización de esas madres, Uh-huh. además, cómo es el orden en que trabajan, Así es. desde que preparan los alimentos, los compran, los recogen con su mascarilla, ¿no? Y uno a Uh-huh. veces piensa, no, en extrema pobreza, es cierto, los recursos son mínimos, ¿no? Pero Uh-huh. aún así buscan la forma entre ellos cuidarse, ¿no? Así es. Mantener su distancia, 1,5 metros, 2 metros, hasta para cocinar. Entonces uno ve Uh-huh. esa dinámica de personas
por el hecho de ser pobre no significa que no tengas el grado de conciencia de protegerte y para proteger a los tuyos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo la diferencia, ¿no? Porque nos pueden decir, no, pero de repente esas personas pues no son ambulantes, no están en la informalidad. Muchas de esas mujeres que entrevistaron son señoras, perdón, son madres solteras y venden caramelos en la calle. Y lamentablemente ellas mismas lo dijeron que por sus hijos no se pueden exponer. Entonces ellos, sobre todo ellas, porque si algo les pasa a estas personas, ¿quién va a ver por sus menores hijos? Entonces lo que han hecho es agruparse ellas de manera ordenada. Entonces llama mucho la atención cómo los mismos ciudadanos, y que nosotros pensamos que de repente no cuentan con las herramientas de organización, lo están haciendo, pero necesitan apoyo en materia de víveres, ¿no? Ayuda económica, ¿no? Yo cumplo, mira, sigo mi cuarentena, me organizo con mi comunidad para guardar los cuidados respectivos, pero por favor, mándame material básico necesario para poder sobrevivir, ¿no? El alimento. Entonces, yo sé que son sectores de repente distintos, porque también en el caso de los ambulantes o comerciantes también informales, ¿no? Que se mantienen del día a día, ¿no? Ese tema, bueno, que es otro, tampoco no quiero traerlo, no quiero acotarlo, ¿no? Pero vemos cómo esas personas se están organizando, pero en cuanto a estas otras personas, todavía no veo ese nivel, o de repente, no sé, estoy errada, no veo el nivel de organización, ¿no? Entonces, debe estar faltando algo, ¿no? Lo que pasa es que también, un poco, la gran diferencia que podemos encontrar es que en cuanto a estas madres, ellas han tomado conciencia en realidad del rol que están cumpliendo en este espacio. Entonces, la preparación de alimentos es fundamental porque eso es lo que de alguna manera les va a permitir subsistir, ¿no? Tanto el rol que ellas van a cumplir con un rol del cuidado, porque recordemos también este chip que tenemos inserto, ¿no? De que en este caso la mujer es más cuidadosa y que es un poco que tiene que ver con los estereotipos de género, también lo tenemos en claro, pero de alguna manera ella es más consciente también en cuanto al tema de el cuidado, sobre todo también lo que implica exponerse y que puede también perjudicar a sus hijos u otro integrante de su familia. Pensemos también en los adultos mayores, por ejemplo. Entonces, realmente es todo un logro, porque hay que decirlo, sobre todo mantener condiciones de higiene adecuadas en espacios donde ni siquiera hay agua potable, por ejemplo. Eso es toda una proeza y conozco muchas mujeres que incluso, y esto corresponde a una situación muy importante que tiene que ver con la promoción de la salud. Como justo te comentaba, como hice esos trabajos de campo, yo he visto incluso cómo muchas de estas mujeres estaban muy interesadas en recibir información, por ejemplo, para prevenir el dengue. ¿Por qué? Porque en verano aparece este bendito mosquito y saben ellas que si no se cuidan, si no tapan los recipientes, si no les dan una higiene adecuada, simplemente puede esto afectar a ellas y a su familia. Tú vas a ver incluso que la mujer cumple un rol educativo. También le va a enseñar a sus hijos cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que consumir los alimentos, tienes que lavarte antes de consumir. Entonces, de alguna manera genera réplicas. Y es importante de una manera reconocer este papel que cumplen estas mujeres, sobre todo porque son ellas también quienes conocen las necesidades que tienen cada una de sus familias. Exacto. ¿No? Y la reflexión Entonces, de ayudar a los suyos, eso es... a diferencia, como vemos, de los ambulantes, que eso también me parece una situación de alguna manera muy lamentable, es que también ellos justifican esta acción de no tener trabajo por un tema de que ellos tienen que buscar la forma de generar ingresos. Pero ¿de qué forma lo están haciendo? Y estamos viendo que no están siguiendo los protocolos. Esa es la gran diferencia. Entonces, ellos van a reaccionar más con violencia, no porque la autoridad te va a decir, por favor, retírate, no puedes estar aquí. No, yo quiero vender. Incluso lo que hemos visto, exponiendo a las personas que viven a los alrededores, porque hay vecinos también que se han quejado y te dicen, no venta ambulatoria, por favor, váyanse. Pero siguen ahí parados en tu puerta vendiendo sus productos. No respetan el metro de distancia. Y sabemos incluso también que una forma de contraer el COVID es mediante el dinero.
Exacto, también, ¿no? Las monedas, billetes y todo eso también lo sabemos, Y sobre ¿no? todo, pues, el nivel de organización que tienen ellos, realmente, a comparada con otras realidades o con personas que comparten la misma situación económica, por decirlo así, ¿no? Es distinta, ¿no? El caso de estas madres, yo sé que cada realidad, cada hogar es diferente, ¿no? Exactamente. Pero, Pero justo como te decía, Katy, el problema está de que ellos reaccionan con violencia. Esta es la gran diferencia. Estas madres, de alguna manera, en base a los pocos recursos que reciben, están agradecidas. sí, se Por refleja. otro lado, tú vas a encontrar en los ambulantes que ya están reaccionando con violencia, están golpeando, empujando a la policía, ¿no? Incluso algunos, tú te vas a dar cuenta, y lo puedes ver incluso en algunos medios, empiezan a escupir, a toser, como intimidando también a la policía en este caso. Yo no he visto a ninguna de estas madres que tú mencionas que están en los comedores reaccionando de esta manera. Sí, Y te dicen, tenemos estas necesidades, pedimos ayuda. sí. Entonces, de alguna manera, se está viendo la posibilidad de brindarles víveres y ayuda, pero no reaccionan con violencia. Para mí, esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. Sí, justo también estaba observando eso y no siempre es bueno interactuar, intercambiar información, ¿no? Sobre todo los especialistas, ¿no? Que están más actualizados, ¿no? En la parte académica, que nos pueden dar mayores luces también, ¿no? Porque uno puede tener una ¿Mm? opinión, claro está, sobre la base de, bueno, observa la realidad, ¿no? También tiene una Ujú. experiencia previa sobre ello, cuestiona, ¿no? Pero también es importante escuchar, ¿no? Al especialista que nos puede decir sobre eso, ¿no? De repente algo tenemos que modificar de lo que creemos que debería ser necesario para un análisis más profundo, ¿no? Y Claro, por ahí surgen soluciones, ¿no? Como ciudadanos claro. también Y tenemos sobre derecho. todo vencer prejuicios, creo yo, que eso también me Sí, parece fundamental también. Ujú. exacto, los prejuicios, ¿no? Que en verdad sí, en el Perú al menos están bien anclados, ¿no? Pero Así bueno, es. lamentablemente, ¿no? También ver el tema de la especulación de precios. Hemos visto pues esos balones de oxígeno, cómo han aumentado en un Ujú. 1000%, ¿no? Entonces, preocupa bastante esta situación, pues ya no solo, bueno, antes se denunciaba a aquellas empresas grandes o medianas, ¿no? Que tenían mucho poder Ujú. económico, ¿no? Que cometían abusos, como también hay otras empresas, claro está, que no lo hacen, ¿no? Porque no hay que decir que Ujú. todas son así, pero sí hay mayor cantidad de estas que realmente no están cumpliendo, ¿no? Los derechos laborales, pero sobre todo, especulan en precios, ¿no? Hay monopolios, ¿no? Ya sabemos cuáles son, ¿no? Al menos en esta situación de pandemia, pero esperarse de empresas pequeñas, de comerciantes emergentes, ¿verdad? Que ellos también actúen de esa misma forma, ¿no? Es antiético, sobre todo conociendo la realidad. Se supone que deben tener un poco más de empatía. ¿Qué está sucediendo en el caso de estos comerciantes que especulan con los precios con un elemento tan importante como el oxígeno, que es debido a muerte? Ujú. Lo que pasa es que también hay que reconocer que el acaparamiento es un delito, pero habría que ver incluso cuáles son las sanciones al respecto. En esos tiempos de pandemia, como justo mencionas, el oxígeno se ha hecho un recurso tan indispensable, y eso incluso veamos lo que ocurrió en Iquitos, ¿no? Entonces, la gente estaba tan desesperada por conseguir oxígeno que incluso lamentablemente íbamos a encontrar el hecho de que han buscado aprovechar. O sea, esto de la oferta y la demanda, en términos económicos, simplemente estas empresas buscaron aprovechar eso. Si hay mayor demanda, elevo el precio y así yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Pero son excusas, realmente son mercantilistas, Por supuesto, son exactamente. O carroñeros. sea, es una conducta totalmente antiética, tú lo has hecho mención, y esto incluso quiero basarme también en el caso de este señor, no recuerdo su nombre, que incluso hasta el Congreso quería entregarle una condecoración. No sé si lo recordarás. Ese señor que estaba vendiendo el oxígeno al precio formal Así, y regular. ¿Ya? exacto, sí. El señor dijo que no lo quería recibir el premio. Y cosa que me parece de una manera loable en él, porque implica de que sus valores, su práctica, no tiene un precio. Eso para mí es un ejemplo de ciudadano. O sea, quiero dejar de una manera claro de que en una situación como que estamos mostrando, no tiene que ser sorpresa o de admiración. Simplemente está cumpliendo con su trabajo y me parece, como les digo, loable y rescatable en el Señor que mantenga el precio. Los demás sí realmente son simplemente inmorales, son incluso también buscan sacar lucro
de la necesidad de las personas que están buscando medicinas, insumos, el oxígeno, que es un recurso tan indispensable en estos momentos. Y el Señor simplemente dijo, no, no lo voy a aceptar. Entonces, al no aceptarlo me da a entender también incluso el hecho de que, ¿para qué lo van a condecorar por algo que simplemente está cumpliendo su trabajo? Es lo justo. Exacto, es como por ejemplo, a ver, para que quede un poco más claro eso, es como si vengan ustedes a aplaudirme a un alcalde que hizo una obra. Perdónenme, es su obligación. Tu alcalde tú lo has elegido para que haga obras públicas. Y lo vas a aplaudir cada vez que te haga una obra pública, es como si tú aplaudieses cuando un cajero automático te da dinero. Tu dinero que estás sacando de tu tarjeta. Exacto. Entonces, son funciones que cada uno. Es como, por ejemplo, también me vengan a mí a decir, profesor, es lo máximo, ok. Gracias, pero es mi trabajo como docente, lo que yo estoy desempeñando. Si les gusta mi clase, mis alumnos, eso incluso me genera una gran expectativa a seguir mejorando. No voy a pedir a la universidad que me aumente el salario porque, ¿para qué? Eso no, es mi trabajo. Exacto. Y yo estoy cumpliendo con ello. Entonces, veamos cómo el Congreso quiere hacer un show de esto. Habiendo otros Yo lo temas veo así, al importantes menos. también, ¿no? Es plausible, ¿no? Es alabable el actual señor. Más bien debería concentrarse el Congreso en sancionar a estas empresas, Exacto. identificarlas para que reciba la sanción correspondiente. Y me parece peor todavía, Katy, estas, no sé si llamarlo, yo lo llamaría pseudoempresas, porque se crean en último momento, que adulteran productos para venderlos. Eso me parece mucho más repudiable y merece una sanción mucho más severa. Sobre todo incluso con, no sé, unas 10 UIT les pondría yo, no sé. Entonces, tiene que evidenciarse eso también para que de alguna manera haya una fiscalización. O sea, si tú quieres cometer esto, quieres adulterar productos, bueno, atenta a las consecuencias, porque luego no vas a decir, no, que es que yo busco generar ingresos, ganar plata, pero estás de una manera adulterando productos, estás vendiendo productos que no son realmente los adecuados. Pensemos en lo de las mascarillas, el alcohol en gel. Recordemos el caso de la policía, eso que ha ocurrido, que hasta ahora sigue todavía en investigación. Ya desaparecieron los productos, no sabemos qué ha sucedido. ¿Cómo es posible Pero es lamentable en realidad. De su propio cuerpo policial, ¿no? Hacer eso. Yes. Entonces ahí ya tendrán que responder las autoridades al respecto. Pensemos incluso también en este caso los gobiernos locales y regionales también, con el tema de las canastas. También, eso también de una manera es una situación, como les digo, de responsabilidad política, donde las autoridades tienen que responder ante los ciudadanos, porque son ellos quienes votaron por él, y por lo tanto merecen de alguna manera una explicación. Exacto. Y me parece a mí lo más razonable. Sí, y justo también yendo estos delitos, porque son delitos pues, que se están cometiendo. Ah, sí, es delito. No son, o sea, no es error, no es falta, es delito. Las cosas por su nombre también, por favor. También recordemos que hace un mes un grupo de sacerdotes ubicados en Pucallpa, creo, si no me equivoco, denunciaron, o fue Iquitos, no recuerdo bien, pero denunciaron que la planta que habían instalado ellos con apoyo, ¿no? En Iquitos fue. Había depositado... El padre Raimundo, recuerdo, el padre Raimundo de Iquitos, sí. Sí, en Iquitos, la planta que los sacerdotes habían, con mucho esfuerzo, habían conseguido implementar en el lugar, estaba siendo accedida por personas inescrupulosas que tenían el objetivo de dañar los equipos que habían instalado, y se presumía que eran gente que tenía sus negocios, ¿no? La competencia. La competencia, pero ¿hasta dónde llega eso? Es ser criminal. ¿Hasta dónde llega? La gente se está muriendo, y ese oxígeno, esa ayuda, por decirlo, se ha caído, valga la repetición, como caído del cielo, ¿no? No había de dónde, y como se han esforzado en conseguirlo, pero ellos atentar contra la vida. Lo que justo mencionas, y eso me parece también importante, es que, ya lo dijiste, la persona en estos contextos es mucho más individualista. Piensa más en ella y en su familia, no piensa en el resto. Ya no existe este altruismo, ya no existe esa solidaridad hacia el otro. Y algo que de alguna manera deberíamos nosotros pensar como ciudadanos,
en contextos como este es pensar más en el otro, antes que Estar pensar en mí. común, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé cuidarme, mantengo yo mis protocolos de higiene en mi hogar y todo eso, entonces he visto incluso gente solidaria y los agradezco, incluso he visto en algunos alumnos cuando tengo clase me comentan sus anécdotas, donde a veces incluso brindaban incluso alimentos a alguna persona que lo necesitaba. O sea, me alegra mucho cada vez que escucho estos ejemplos o estos casos porque siento y conservo aún la fe de que podemos ser aún solidarios, ¿no? Exacto. Entonces, no ser solidarios solamente con el fútbol, o para lo bueno, o para lo entretenido, para divertirse. La solidaridad es pensar realmente en que el otro está siendo vulnerado y si yo tengo la posibilidad de ayudarlo, si está en mí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por Exacto. qué negarle esa ayuda a esa persona que realmente está necesitada, está desprotegida? Entonces, hemos visto buenos ejemplos de solidaridad, los rescato también, incluso algunos programas televisivos que buscan transmitir ahí esta ayuda y que la quieren canalizar, bienvenido sea. Pero algo que también me parece importante es que la solidaridad y el altruismo se recomienda que sea algo anónimo, porque el ser solidario, no sé qué ganas tú mostrándolo en redes sociales, porque esa tampoco es la idea. Claro, uno es altruista y lo es porque en sí, ¿no? O de repente hay personas que buscan canalizar ayuda, ¿no? Hay casos de gente que ha querido recibir víveres para poder dárselos a otras personas, ¿no? Y si son una cadena de personas que apoyan, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Pero vamos allá cuando es una persona que tiene una finalidad, digamos, política, ¿no? O sea, con otros intereses de Económica, poder. aparte de política económica, o Económico, sea, quiero destruir tu fábrica, ah, en este quiero caso, claro. de alguna manera que no produzcas para yo, en este caso, beneficiarme yo. Claro, en el Y esto caso mal. Sobre puntual todo de... en este contexto donde, por ejemplo, se busca que realmente las personas manifiesten su solidaridad, no está sucediendo. Exacto, no está sucediendo. Tú lo acabas de decir muy bien. Y esperemos pues que realmente, mire, como dicen pues en esa época del COVID-19 ha salido a la luz, ¿no? Tantas miserias que tienen las personas, ¿no? En el Perú, los ciudadanos, ¿no? Hay mucha gente que realmente quizás tenían la esperanza de que no todos eran así, pero nos estamos dando cuenta que hay un sector que todavía se resiste, ¿no? Ni porque se están muriendo miles de ciudadanos, no les importa, buscan el beneficio propio, los demás no me interesa. Eso es algo aprendido, algo como que ya lo han habituado, como que es algo ya parte de la criollada, es la cultura, algo insertado en ellos y es su modo de ser y como que nadie los va a cambiar, ¿no? Bueno, si son personas mayores de 30, obviamente que es bien difícil que lo hagan, ¿no? Pero el caso, perdón, de los jóvenes, los niños, los adolescentes, en ellos sí podría haber una transformación. Y esperemos que esto se pueda dar, porque si no, realmente de acá a unos años, si nos encontramos, o espero que no, ante otra pandemia, pues será lamentable, habría muchos más fallecidos, porque también lo que mata es la falta de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, y hablando bueno, de solidaridad, quisiéramos saber en el campo de las investigaciones académicas, qué tan solidarios han sido los investigadores con sus propuestas, ¿no? O planteamientos de políticas públicas, ¿no? Para poder acabar con el tema de la corrupción, ¿no? Más allá, digamos, de que los ciudadanos puedan elegir bien, que es importante, ¿no? Y es determinante, ¿no? Pero aparte, ¿qué otros mecanismos hay, de repente, para frenar, que hayas revisado dentro de los estudios de la ética y la ciudadanía? A ver, lo que pasa es que hay propuestas muy interesantes al respecto, donde estrategias adecuadas hay en involucrar a los afectados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando se buscan hacer políticas públicas, lo vemos nosotros los técnicos desde una perspectiva, pero no estamos teniendo la perspectiva del otro, de la persona afectada, del poblador que vive en una zona distinta a la nuestra. O sea, algo que incluso yo invitaría, incluso a muchos de los investigadores también, sal de tu zona de confort, conoce la realidad, ponte en el zapato de esa persona para que puedas comprender las necesidades que de alguna manera requiere para poder satisfacerlas. Entonces,
algo que incluso me acuerdo, un antropólogo clásico que era Bronislaw Malinowski, la frase para mí emblemática en todo ello es, para conocer algo, tienes que estar allí. Exacto, en el campo, ¿no? El campo de acción. Entonces, eso es esencial. Entonces, hay proyectos interesantes, incluso he tenido oportunidad de trabajar en algunos de ellos, con Manuela Ramos, recuerdo, ¿no? Este programa Ser Jóvenes, donde visitábamos diversos distritos, me acuerdo de Pachacamac, San Juan de Miraflores, Lurín, donde de alguna manera buscábamos involucrarnos en estos espacios y conocer el entorno. Y lo que hacíamos era elaborar proyectos, pero que nazcan de la propia iniciativa de los jóvenes. ¿Por qué no hacer eso? Entonces, de alguna manera, capacitarlos, orientarlos, brindarles las herramientas, los conocimientos, para que ellos mismos puedan de alguna manera elaborar sus propuestas. Nosotros de alguna manera como técnicos podemos sugerir, brindarles algunas recomendaciones, ¿no? Y sean ellos mismos los que gestionen también. Porque como te digo, o sea, nosotros como técnicos de alguna manera, pues estamos totalmente alejados de ese contexto, de esa realidad. Ellos la conocen, ellos saben cómo se maneja, ellos conocen a sus autoridades, ellos conocen a sus alcaldes, y de alguna manera una estrategia que me parece a mí súper útil es, por ejemplo, como te decía, focalizar e identificar a los actores sociales. Claro. Los identificamos de alguna manera y podemos hacer incidencia y de alguna manera generar entonces lo que implicaría el empoderamiento. Esa es la palabra. Claro, dime, ¿tú también lo ves como otros investigadores? ¿Ha faltado mayor participación durante esta etapa? ¿No se ha visto mucho que se hayan acercado, ¿no? ¿O están trabajando de manera individual los especialistas, ¿no? No se han cohesionado, no se han cohesionado para ver la forma de replantearse de repente, ¿no? Y plantear políticas sociales en materia de salud, ¿no? Justo en esta pandemia, ¿no? Como que cada uno ha estado trabajando por su lado. ¿Tú también crees que esto se está dando así? El mejor ejemplo que has podido dar, y un poco para centrarlo, es que por un lado esté el colegio médico y por otro lado esté el MINSA. Sí. En vez de integrarse, tú has visto que estaban trabajando cada uno por su lado. Ahí tenemos un grave error. No hubo sinergia. Esa es la palabra. Si queremos de alguna manera establecer y afrontar un problema como el COVID-19, establezcamos sinergias, identifiquemos los roles que puede hacer cada institución para poder hacer frente al COVID-19. ¿Qué es lo que podría haber hecho el Colegio Médico? ¿Qué es lo que podría hacer incluso el MINSA? Salud también, recuerden que incluso está apoyando con esto también de la pandemia, y Salud es una entidad que forma parte del Ministerio de Trabajo, que también muchos lo confunden, que forma parte del Ministerio. No, Salud es del Ministerio de Trabajo, por si acaso, pero como tiene gestión sanitaria, puede de alguna manera también ayudar para poder hacer frente a la pandemia. Lamentablemente, como no ha habido esta sinergia, yo siento que cada uno ha sido como una especie de teléfono malogrado. Y lo digo también incluso hasta por las estadísticas. ¿Por qué? Porque incluso hasta para decirte cuántos eran los infectados, algunos te comentaban, pero los datos no están actualizados, porque ni siquiera los gobiernos regionales han establecido sus propias redes. Y ahí tenemos otro problema. Entonces, miren, cuán perjudicial es no establecer redes sociales. Y me refiero a redes sociales, no estas de Facebook o Instagram. Me refiero a redes sociales de integración de instituciones para hacer frente a una pandemia como el COVID-19. El tema era hacer sinergias, identificar incluso los problemas, ya sea, mira, ¿cómo se podría haber trabajado lo del COVID-19? Y tú incluso vas a ver cómo lanzaban de una manera poquito a poquito las soluciones o las propuestas, ¿no? Desde que los niños podían salir, hablamos también de los niños que sufren autismo, hablamos también, por ejemplo, del tema de los fármacos y todo lo demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada institución podría cumplir un rol. Y acá, por ejemplo, también, si hablamos de corrupción, se ha descuidado mucho también el tema de la Contraloría. ¿Dónde estaba de manera inicial cuando empezó a suceder todo esto? ¿No? Entonces son situaciones que de alguna manera considero que tienen que abordarse,
establecerse y hacer sinergia. Esa es la mejor forma de poder establecer redes y poder vencer situaciones como esta. En el caso del COVID, por ejemplo, se podría trabajar por grupos de edad. Mira las estrategias que plantearon. Hombres y mujeres que salgan días diferenciados. No funcionó. Teniendo Para ir más conocimiento de los roles de tiempo. género no estereotipados que hay en el país, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, me acuerdo que incluso, y eso es una situación que me parecía algo que realmente preocupante, porque tú veías que cuando se empezaron a salir hombres y mujeres, ¿qué hacía la prensa? Yo siento que se burlaban. En vez de ayudar, de capacitar, orientar e informar, se burlaban de que el hombre llevaba lista. A ver, señor, ¿qué va a comprar? Miren, acá los hombres están con su lista, como una mofa, como burlándose. Exacto, ¿no? O luego también el día siguiente, cuando salían las mujeres, miren cómo están desordenadas, mostraban imágenes de que todas las mujeres no respetaban incluso el metro de distancia. Y el problema radica en qué es lo que te mostraba también la prensa. O sea, ahí sí te dabas cuenta, Katy, para mí al menos, siento que estaba fortaleciendo más estereotipos. En Claro. vez de educar, en vez de ayudar, fomentaba esta división, incluso hasta decían, yo recuerdo, los hombres son más ordenados que las mujeres en comprar productos. Otro estereotipo, los hombres son tan inútiles para comprar productos porque incluso al día siguiente la mujer tiene que llegar a devolverlos, porque el hombre no supo cómo comprarlos, ¿no? No saben diferenciar la albahaca del perejil, ¿ya? Y empiezan ahí a fortalecerse más estereotipos, de alguna manera. No funcionó, y vemos de alguna manera entonces el hecho de que ya se cancela, ahora ya pueden salir. Ahora, se ha visto de que, por ejemplo, sale un miembro por familia. Tampoco se está respetando. Entonces, ¿qué mecanismos tendríamos que de alguna manera también optar por el tema de que, ojo, la población tampoco está siendo consciente de la pandemia? Exacto, ¿no? Es otro problema. También con la desigualdad social que existe en el país, ¿no? Pero Así mira es. la diferencia, bueno, a seguirnos más allá. Por ejemplo, en el caso de las comunidades campesinas del sur, eh, Ajá, en la el selva. ejemplo que están haciendo, que nos están dando ellos con respecto a cómo se están organizando en los mercados, ¿no? También vemos zonas de Apurímac, de Cerro de Pasco, ¿no? Que ellos Sí, sí, sí. mismos han sabido distribuirse en los mercadillos de manera responsable, con sus productos, a diferencia de las grandes ciudades. O sea, prácticamente nos están dando el ejemplo personas que nosotros pensábamos en general que de repente no contaban con todas las herramientas necesarias, ¿no? Para poder organizarse. Y nos están diciendo prácticamente que sí, ellos sí son capaces de hacer, y mejor que nosotros en la ciudad. Entonces, Así es. eso es Lo que pasa es que también hay importante. que tener en cuenta es el factor de responsabilidad. Ellos mismos están asumiendo las consecuencias que puede conllevar si no respetan los lineamientos o el aislamiento, el metro de distancia y la cuarentena, porque saben que eso los va a perjudicar. En la ciudad, por ejemplo, yo siento que incluso hay una gran división y un clasismo exacerbado, porque algo que a mí también me incomoda, y te lo comento así de manera personal, me tienen hasta acá, porque ahorita, por ejemplo, cuando acabemos la entrevista, a mí me vas a dar la razón incluso, prende el televisor para ver noticias y tú vas a ver a todos los periodistas correteando, persiguiendo el patrullero en Callao, en el Agustino, en la Victoria, en, por ejemplo, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, y otros distritos, ¿no? Aledaños. Que por qué saliste y todo lo demás. O sea, te da a entender la imagen televisiva que solamente las personas que viven en estos distritos son los que no acatan la Sí. cuarentena. Perdónenme, ¿han ido a Miraflores, San Isidro, La Molina, donde vas a encontrar incluso gente prepotente? ¿Tú no sabes con quién estás hablando? Gente que te va a decir incluso que está en su auto, yo quiero salir y ya. Yo soy ahorita... Y recuerda nomás, por ejemplo, cuando el propio alcalde de La Molina dijo, nadie entra y nadie sale. Sí. Cuando incluso, pues, oye, ¿y la libertad de tránsito qué pasa? O sea, ¿por qué se toma esa atribución? Digo yo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar de alguna manera muchas barreras, y sobre todo en este aspecto de las clases sociales, muy fuerte y muy latente. Entonces, hay que también de alguna manera cuestionarnos, debatirnos, preguntarnos realmente si es que se están cumpliendo de alguna manera, porque lo que te muestra entonces la prensa
¿no? Es que la gente que vive en estos distritos no tienen educación, no están preparadas, ¿no? Mientras que los que viven en distritos, como te digo, pues nice, entre comillas, ellos sí. Entonces, no es tan sencillo que digamos, o sea, dejemos de exacerbar y meter prejuicios en la... O sea, Claro, cada distrito tiene su propia problemática. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De alguna manera percibo que lo que busca venderte los medios de comunicación es que, por ejemplo, los pobres, en este caso las personas, los ambulantes, están así porque no tienen educación y todo lo demás. Y es un prejuicio que lamentablemente muchos está manifestando. Perdónenme, pero de alguna manera hay que tener en cuenta que el coronavirus nos afecta a todos. Recordemos, Katy, incluso cuando comenzó esto de la pandemia, ¿no te acuerdas incluso que muchas personas que vivían en San Juan de Miraflores o incluso en Ate decían, esa enfermedad es de pitucos? Perdónenme, el coronavirus afecta a todos. No es una enfermedad clasista, no va a afectar, en este caso, puede afectar tanto al rico como al pobre. Pero el rico tiene plata con qué curarse, pues. Los pobres no. Y vamos a ver incluso que van a estar haciendo cola por oxígeno o incluso también endeudarse, pedir préstamos para que su familiar pueda recibir atención. exacto, La prensa debe cumplir un rol en informar. Eso claro, también es importante. No exacerbar, no dividir, sí, no clasificar a las personas. la verdad que Algo sí, que siempre digo a mis estudiantes y nunca lo olvido y creo que es un mensaje muy importante. Chicos, lo único que tiene etiquetas es la ropa, las personas no. exacto, Eso es para mí el mejor mensaje. O sea, toda persona tiene derecho a atención sanitaria, pero vemos cómo incluso clasificamos a las personas por su apariencia, color de piel, de qué distrito proviene, y ya de alguna manera ahí vamos a ver, ¿tiene seguro o no tiene seguro? Y vemos incluso cómo también las empresas aseguradoras privadas también quieren sacar provecho de esta pandemia, ¿no? exacto. Hay que recordar que la salud es un derecho universal, ¿no? Y todos deben Así es. tener acceso sin excepción alguna. Perfecto, muchísimas gracias, Roger. Gracias a ti, Katy, de verdad. Y bueno, pensemos cada uno nosotros como ciudadanos qué estamos haciendo por el bienestar común y por el respeto a los espacios compartidos, ¿no? Todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes y responsabilidades que cumplir y el compromiso, ¿no? De comportarnos siempre con ética, ¿no? Y solidaridad ante la adversidad, sobre todo de aquellos conciudadanos que más lo necesitan, ¿sí? Eso Y sería ser todo. consecuentes también. Eso Ser también es importante. consecuentes, ser coherentes, ¿verdad? Sí, es Ujú. importante, ¿sí? Fortalece mucho también la empatía y la necesidad de seguir desarrollando nosotros como seres humanos, ¿no? No perder ese sentimiento por el otro, ¿no? Nos hace crecer también como profesionales y como que tenemos más amplitud para poder ver diferentes problemáticas y buscar soluciones. Muchísimas gracias, Roger Villarreal Castillo, especialista en ética y ciudadanía y además antropólogo social.